Empresarios y trabajadores se unen para nominar a los nuevos representantes ante el Consejo Directivo del IES. Gobierno y transportistas buscan alternativas para garantizar seguridad en las carreteras. 1,5 toneladas de droga es decomisada en el puerto de Guayaquil. Tenía como destino Bélgica y hay 4 detenidos. Segundo día de terror en Ucrania. Los bombardeos rusos no cesan e incluso impactaron a una escuela, un centro médico, edificios residenciales y hay 19 muertos. Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos aquí a Televistazo. Empezamos con las noticias destacadas para ustedes. Tras una década, el próximo 25 de octubre se designará a los nuevos representantes de trabajadores y empleadores de la Seguridad Social. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Esta mañana, delegados de ambos gremios se reunieron por primera vez en busca de acuerdos. Carla Delgado con los detalles. Hasta el edificio de las cámaras en el norte de Quito llegaron representantes del comité empresarial, delegados de las cámaras y del Frente Unitario de Trabajadores. Aseguraron que es una reunión histórica, pues es la primera vez que juntos buscarán consensos para la designación de los vocales que los representen dentro del Consejo Directivo del IES. Con problemas estructurales que requieren una solución con sentido de urgencia. Para eso es importante unirnos y generar sinergias y así rescatar al IES. Esto tras el decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso el pasado 3 de octubre, con el que tras una década se busca renovar a los vocales que han permanecido en el cargo por años y que incluso fueron señalados por obstaculizar la gobernabilidad de la institución. Coincidimos en desconocer a quienes fungen como sus representantes, porque hace muchos años concluyó el periodo para el cual fueron elegidos y son responsables de la situación crítica que atraviesa la seguridad social. Y creemos que es necesario que no solo salgan, sino que respondan frente a sus actuaciones al mando de toda esta cantidad de años que no sabemos por qué seguían ahí. Aseguraron que han delineado incluso una hoja de ruta con varios puntos. Entre estos, velar por la atención médica y oportuna de afiliados y jubilados, combatir la corrupción en todos los niveles y determinar el monto de la deuda estatal a la institución. Y mañana se cumple un mes desde que el presidente de la República envió a la Corte Constitucional la propuesta de consulta popular. El gobierno espera para esta semana el pronunciamiento de los magistrados e insiste en que enviará 2 preguntas más. Nos informa sobre esto Jacqueline Rodas. La propuesta de consulta popular enviada por el Ejecutivo cumplirá mañana un mes en manos de la Corte Constitucional. Aún no hay un pronunciamiento de los magistrados sobre si procede la enmienda o reforma y si las 8 preguntas son o no constitucionales. El ministro de Gobierno espera una pronta respuesta. Estamos a la expectativa, al igual que todos los ecuatorianos. Entenderíamos que probablemente, a fines de esta semana pudiéramos tal vez tener un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional informó a las partes que para resolver sobre la vía a seguir, en esta primera etapa no se establece una temporalidad para la emisión del dictamen de procedimiento, mientras sobre el segundo momento de control de las preguntas, la jueza sustanciadora Alejandra Cárdenas indicó, para esta etapa la Corte cuenta con el término de 20 días, que corre desde que se da inicio al control previo de constitucionalidad, lo que aún no ocurre. Sin embargo, el experto electoral Esteban Ron cree que los tiempos aún alcanzan para incluir la papeleta en las elecciones de febrero. Que las elecciones serán la primera semana de febrero, es decir, que el Consejo Nacional hacia atrás debe contar 60 días. La Corte tiene para pronunciarse los primeros días del mes de diciembre. El ministro de Gobierno reiteró que presentarán 2 preguntas adicionales, aunque asegura que esto no obstaculizará el trámite en la Corte. Esta mañana, Leonardo Lasso Valencia presentó su renuncia a la Secretaría General de Comunicación. En la carta remitida al presidente de la República, ratifica su aporte para la socialización y presentación del veto a la Ley de Comunicación y asegura que deja lista una campaña para promover la unión del país. Lasso Valencia estuvo 4 meses al frente de la Secretaría.
Primeros desencuentros en la mesa de empleo y derechos laborales. El sector indígena pide el reintegro de profesionales de la salud que trabajaron durante la pandemia y el Ministerio del Trabajo propone revisar caso por caso. Esto cuando restan apenas 3 días para que terminen los diálogos, como nos cuenta ahora Fabiola Santana. 5 son los planteamientos del sector indígena en la mesa de empleo y derechos laborales. Uno de ellos es el reintegro de más de 1.500 profesionales de la salud desvinculados una vez superados los días críticos de la pandemia. Ante esto, el ministro de Trabajo propuso la conformación de una mesa técnica a fin de que revise caso por caso o institución por institución. Lo que rechazaron las organizaciones sociales, pues quieren respuestas concretas. No estamos para alargar más este proceso, ya depende de la voluntad del gobierno. Pero según el gobierno, este no es un tema para hablar de desencuentros, pues dicen que sí hay otros puntos de coincidencias. Estamos prestos a elaborar un proyecto de inversión inherente al pago de las compensaciones jubilares y vamos a acelerar ese pago a fin de que se sientan tranquilos aquellos que dieron su vida en el trabajo. En esta mesa también se tratará el tema de sueldos y salarios, pues el sector indígena pide que se equiparen a la realidad del precio de la canasta básica, pero también apuntan al empleo en el sector privado. Por ejemplo, las floricultoras, las brocoleras, el sector bananero, los trabajadores que están en esas áreas son trabajadores que están siendo precarizados. Este martes también se reunieron las mesas de salud y educación superior que esperan cerrar en las próximas horas. La defocalización de subsidios aún está a la espera de respuestas del gobierno. Esto en medio de la cuenta regresiva para el fin de los diálogos este viernes. En lo más relevante del ámbito internacional, Ucrania sufre un segundo día de bombardeos. La población aún no logra reponerse de los ataques ordenados por Vladimir Putin, que dejan 19 fallecidos y que ocurren tras la explosión que dañó parte del puente que conecta a Crimea con Rusia. Hoy, de su parte, Moscú acusó a Estados Unidos por estar envuelto de facto en la guerra. Nuevos bombardeos rusos golpearon hoy las regiones de Dnipro, Mykolaiv y Zaporilla. El gobierno de Moscú afirma que atacaron instalaciones militares y eléctricas, pero estas imágenes muestran un taller de automóviles destruido en Zaporilla. El propietario contó que murió la persona que resguardaba el negocio. Los misiles también alcanzaron una escuela, un centro médico y edificios residenciales. Además, varias zonas de Ucrania se encuentran sin electricidad por los ataques de ayer. Los más fuertes desde el inicio de la invasión en febrero pasado. Esta última deja hasta ahora 19 muertos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó estas agresiones como una típica táctica terrorista. Y hoy Ucrania confirma que las fuerzas de defensa interceptaron otros 18 misiles. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo que Moscú solo usaría armas nucleares ante una amenaza existencial y señaló: creo que los estadounidenses están involucrados de facto en esta guerra. No solo envían armas al presidente ucraniano Zelensky, sino que también proporcionan información de inteligencia de los satélites militares y comerciales para apoyar un régimen neonazi. También indicó que el presidente Vladimir Putin aceptaría una reunión con el mandatario estadounidense Joe Biden para tratar este conflicto en la próxima reunión del G20 prevista para noviembre. Más adelante en Televistazo persisten las quejas de los afiliados del Seguro Social, reclaman la falta de medicinas en hospitales del IES en Guayaquil, pese al abastecimiento del 60% de los fármacos. Afiliados y familiares de pacientes internados en 2 hospitales del IES en Guayaquil denuncian falta de ciertos medicamentos. Sin embargo, las autoridades aseguran que el abastecimiento de fármacos en Guayas aumentó del 35% en agosto al 60% este mes. Desde hace 2 semanas, Cristian, como lo llamaremos, llega a diario al hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en el sur de Guayaquil.
no solo para conocer cómo va la evolución de un familiar que tiene internado en esa casa de salud, sino también para comprar parte de los medicamentos que le prescriben los doctores. Bueno, él tiene cáncer. Antes nos mandaban a pedir todos los días, ahora nos están mandando a pedir pasando un día y cosas así. ¿Qué medicamento? Lactato de Ringer, que es un suero, metronidazol, omeprazol. A veces pueden ser $25, a veces si son solamente los sueros son $5, dependiendo. Con la misma necesidad, encontramos a Doménica Caicedo, quien el fin de semana esperaba trasladar a otro centro de salud a uno de sus tíos. Toda la mayoría de las medicaciones las hemos conseguido por fuera, los sueros, las sondas. Tengo un paciente aquí internado con aneurisma cerebral severa y no hay aquí la tomografía que tienen que hacerlo. Además, acudimos al Hospital del Día Sur Valdivia, donde las opiniones no fueron muy diferentes. ¿Qué medicina es la que usted necesita para su hermano? Es lo que le pregunto. Para el dolor, la paracetamol no hay. No tiene. Félix Pilco, director zonal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, indicó que están trabajando en la compra de medicinas e insumos médicos. Cuando nosotros llegamos en el mes de agosto, el porcentaje promedio era de aproximadamente el 35%. Hemos subido de un 15 a 20% ese porcentaje. Asimismo dijo que cuentan con financiamiento, pero los procesos de compras no son muy amigables. Hay que cambiar un modelo. La estructura de pasos que se tienen que dar para la adquisición de productos tiene que ser más fluida, más profesional. Entre menos pasos, menos corrupción. Se espera que hasta fin de año el suministro de medicinas e insumos en las 14 unidades médicas del IES en Guayas bordee el 85%. Y el gobierno designó al nuevo director del sistema penitenciario del país. Se trata de la quinta persona que va a ocupar ese cargo en medio de los esfuerzos por intentar frenar la violencia en las cárceles. Organizaciones de derechos humanos cuestionan la inestabilidad en la institución por estos constantes cambios de autoridades. Diego Cuenca nos trae ahora el informe. La crisis carcelaria en Ecuador parece interminable. Ha cobrado la vida de 386 reos en las prisiones desde el 2021 a la fecha. Durante ese periodo, los directores del sistema penitenciario no han podido frenar la violencia. En ese cargo ha pasado el general de policía en servicio pasivo, Edmundo Moncayo, que estuvo desde el gobierno de Lenín Moreno. Luego posesionaron a Fausto Cobo, militar retirado. Después vino Bolívar Garzón y le siguió Pablo Ramírez, primer general de la policía en servicio activo en ocupar ese puesto hasta la semana pasada. Esos cambios ocurrieron en casi un año y medio del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Desde el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos señalan que no es un buen síntoma la inestabilidad en la institución. Y eso da cuenta de una falta de continuidad de unas políticas que deben ser sostenidas en esto. No es buena señal que constantemente se cambien a estos funcionarios. Deberían ser, digamos, consideradas personas que conozcan no solamente aspectos de seguridad, que conozcan aspectos de rehabilitación. Y ese lunes designaron al nuevo director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Es la quinta persona en ocupar ese cargo. Se trata de Guillermo Rodríguez Rodríguez, abogado y magíster en gestión de riesgo y desastres, oficial de policía en servicio pasivo, excomandante del GOE, exfuncionario del ECU 911 en el 2016 y ex subsecretario de Control y Orden Público en el Ministerio de Gobierno. La especialista en seguridad Carolina Andrade cuestiona que no se incluya a miembros de la sociedad civil para combatir a las mafias. Ninguna designación va a bloquear la corrupción si no hay decisión política, primero de dar los recursos necesarios para que se pueda implementar adecuadamente la política de rehabilitación social, que hay una política criminal, que también exista, ¿no es cierto?, un perfil de una persona que esté competente en el área y que ayude a romper esas redes de privilegios. No creo que un oficial en servicio pasivo esté en esa capacidad. Lo que se necesita es que promover mayores liderazgos civiles en esos espacios. Eso sería una muestra democrática. Mientras tanto, el nuevo director asumió sus funciones este martes para atender la crisis penitenciaria, que desde el año pasado ha registrado al menos 13 amotinamientos dentro de las cárceles del país. El gobierno y los transportistas implementarán el proyecto Transporte Seguro para evitar asaltos y robos en las carreteras del país. Además, se conformarán mesas técnicas para tratar una agenda con 15 planteamientos solicitados por el gremio al Ejecutivo. Paul Romero con el informe.
Este martes, los dirigentes de los diferentes gremios de transportistas se reunieron en el Palacio de Carondelet con varios ministros de Estado. Juntos anunciaron la implementación del proyecto Transporte Seguro, que pretende articular a todas las instituciones públicas para garantizar la seguridad de los pasajeros ante los constantes asaltos y robos en las carreteras del país. Cientos de compañeros son víctimas permanente, diariamente, de asaltos, de robos, de secuestros, de asesinatos, y eso nos motivó a que nuevamente tengamos que llamarle al gobierno nacional para que se tomen medidas. El ministro del Interior señaló que garantizará el personal para recuperar los escuadrones en carreteras, cámaras y botones de auxilio. El fortalecimiento del transporte seguro, que es el proyecto que los lleva la Agencia Nacional de Tránsito y que está conectado al ECU 911 para el monitoreo, pero sobre todo para la respuesta. En ese contexto, el gobierno anunció la implementación de nuevas mesas de diálogo con el sector del transporte para atender sus requerimientos. 15 puntos tenemos en agenda: metodología tarifaria y pisos tarifarios. 2, exoneración de impuestos para neumáticos. 3, exoneración de impuestos en ciertos vehículos, unidades de vehículos de transporte. 4, préstamos al sector a través de Banecuador. Estas mesas se reunirán cada 15 días y mensualmente evaluarán los resultados. El terrible hallazgo en la provincia de Santa Elena. La mañana de este martes fue encontrado el cadáver de un hombre decapitado en una zona desolada de Anconcito. A este sitio acudieron agentes de la policía para investigar un violento hecho que ha causado conmoción en esta pequeña localidad de la península. De acuerdo a las autoridades, la víctima no registra antecedentes penales. En el país de Bélgica, en Europa, ese es el principal destino de la droga que se incauta en Guayaquil. En menos de 24 horas se realizaron 3 operativos en los que se decomisó casi 1,5 toneladas de cocaína. Merlin Ochoa nos informa que el cargamento supera los $90 millones. Son 1.300 bloques de cocaína que estaban dentro de un contenedor listo para ser embarcado en el buque y que fueron incautados el domingo en el puerto de Guayaquil. Según el comandante zonal subrogante, tras el hallazgo, 3 personas quedaron detenidas. 2 de las cuales son representantes de la empresa y el conductor del mismo. Los sospechosos no tienen antecedentes penales. La droga se ocultó dentro de 442 cajas con calamar congelado. Estas organizaciones lo que hacen es contaminarle el contenedor y la idea es que salga hacia Europa. También el domingo se ejecutó un segundo caso en el que se incautaron 120 bloques de cocaína ocultos en el techo de un contenedor. El representante legal de la empresa exportadora fue detenido, mientras que en un tercer decomiso se detectaron 20 kilos de cocaína en el sistema de refrigeración. En los 3 casos, el destino final era Bélgica, en Europa, un país donde operan mafias que pagan hasta $60.000 por cada kilo de sustancia ilícita. Bélgica y Rotterdam son los puertos más grandes de lo que es Europa y que prácticamente es la entrada a Europa de muchos productos, entonces es ocupado por las organizaciones para enviar alcaloide para estos lugares. En total, la policía incautó 1,5 toneladas de droga, cargamento valorado en $90 millones. Esta cocaína se suma a la decomisada en todo el país y que a la fecha suma 154 toneladas arrebatadas a las organizaciones narcocriminales. Y tras un intenso operativo simultáneo, 7 personas fueron detenidas en Guayaquil y Durán. Ellas son acusadas de pertenecer a una organización que se dedicaba al microtráfico en varios sectores populosos. Según las autoridades, la red tenía la capacidad de distribuir 2.000 dosis de cocaína al día en esos cantones del Guayas. Las investigaciones duraron 3 meses. Según la policía, el cabecilla era un ex agente que fue desvinculado de la institución en el año 2006 por extorsión. Más noticias para ustedes a esta hora. La violencia no se detuvo durante el feriado en Guayaquil. Al menos 14 personas fueron asesinadas entre el viernes y el lunes en distintos sectores. Uno de los últimos crímenes ocurrió anoche en una barbería del noroeste. Uno de los últimos crímenes en Guayaquil ocurrió anoche.
Giancarlo Saverio, de 29 años, trabajaba dentro de una barbería ubicada en la cooperativa Voluntad de Dios, en el noroeste, cuando fue baleado por un sujeto. El criminal se acercó al establecimiento y le disparó en al menos 4 ocasiones. El cuerpo de la víctima quedó dentro del local. Pero la violencia no cesó durante el feriado. En las calles Nicolás Segovia y Sedalana, en el suroeste, una familia fue acribillada cuando estaba comiendo en un restaurante. Una persona murió y 6 quedaron heridas, entre ellas 2 niños. Una familia que se encontraba comiendo en dicho restaurante había sido abordada por estos delincuentes, quienes abrieron fuego directamente en contra de estas personas, lo que ocasionó que una de ellas pierda la vida y 6 estén heridos. Otro caso que también causó conmoción fue el asesinato de una mujer en la cooperativa San Francisco. La víctima caminaba con su hijo pequeño cuando sujetos la atacaron a tiros. Mientras que en la cooperativa 25 de enero del Guasmo Norte, criminales dispararon contra una barbería cuando estaban varios jóvenes reunidos. Uno de ellos murió y 4 quedaron heridos. Mientras un nuevo hallazgo atemorizó a los habitantes del cantón Huaquillas, en la provincia del Oro. Ahí un adolescente de 17 años fue decapitado y quemado. Según la policía, el crimen sería por la disputa de los pasos clandestinos en la frontera sur. Fabricio Lapo con este informe. Torturado, decapitado e incinerado, fue encontrado la madrugada del domingo el cuerpo de José Preciado, de 17 años, a 200 metros de la frontera entre Ecuador y Perú. Moradores del barrio 9 de octubre, en Huaquillas, alertaron del olor a carne quemada. Las investigaciones revelan que Preciado, alias Tontín, de nacionalidad peruana, en días pasados sufrió un atentado en Aguas Verdes. La víctima sería integrante de una de las 2 bandas que se disputan los pasos clandestinos, e indicó Julio Barca, jefe de la policía de Huaquillas. Una son del alias Pepe y otra del alias Peche. Sí, son las que se disputan los plazos clandestinos, son los que también se dedican al microtráfico. Las primeras investigaciones determinan que el cuerpo fue movilizado en una camioneta hasta el lugar donde le prendieron fuego. Inteligencia policial revela que las bandas utilizan los inmuebles ubicados al filo del canal como fachada para ingresar las mercancías de contrabando. Hay viviendas, inmuebles privados que han construido sus cerramientos hasta el filo del canal de Cerumilla, lo cual impide que nosotros como policía de Ecuador hagamos un patrullaje. A lo largo de los 62 kilómetros de frontera sur, la policía ha identificado unos 25 pasos clandestinos, donde cobran de $1 a $20 por el paso de personas o mercancías. Según la policía, en Huaquillas, en lo que va del año ya se registran 48 muertes violentas, superando a los 28 asesinatos del año anterior. Hasta septiembre de este año se han detenido a 200 personas por diferentes delitos y se han decomisado 150 armas de fuego en la ciudad fronteriza de Huaquillas. Y en el Oro, delincuentes usaron herramientas y explosivos para robar el dinero de un cajero automático en el cantón Portobelo. Un hecho que ocurrió este lunes cuando los ladrones dieron una alerta falsa al ECU 911 para despistar a la policía. Es decir, los mandaron a dar vuelta a otro sector donde ya habían colocado clavos en la vía para desinflar los neumáticos del patrullero. Luego de este incidente, la policía llegó al cajero asaltado, inició la persecución de los sospechosos, se enfrentaron a tiros. Uno de los implicados quedó detenido y también se recuperó 2 carros reportados como robados. Seguimos con más noticias y para contarles que desde el 14 de octubre 700 deportistas de Olimpiadas Especiales participarán en los Juegos Nacionales en Ambato, en la provincia de Tungurahua. Un evento que se retoma después de la pandemia y que será una fase clasificatoria para el Mundial. Rafael Hermida nos cuenta cómo se ha preparado la delegación de Pichincha. Se han preparado por meses, porque a ellos ni la pandemia les frenó. Son los atletas, gimnastas y nadadores de la delegación de Pichincha de Olimpiadas Especiales, que se alistan para los Juegos Nacionales luego de 2 años de suspensión. Muy bien para participar en los Juegos Nacionales. Su entusiasmo se nota en cada movimiento, en cada entrenamiento y en cada rutina, pese al reto que se enfrentan.
Para ser sinceros, es muy complicado lo que nos ha tocado, porque venimos de 2 años de para total. Entonces retomar nos ha tocado miércoles y sábados, para poder retomar un nivel un poquito más de lo que se debería competir. La cita será en Ambato. 700 deportistas participarán por medallas en atletismo, natación, ciclismo y gimnasia. Los chicos que están aquí pasaron un selectivo que previamente se convocó, se invitó a diferentes instituciones educativas, a los chicos que ya forman parte de Olimpiadas Especiales. Todos coinciden en que son parte del mismo equipo. Es como si fuera familia Olimpiadas Especiales. Que la meta no solo es estar en el medallero. Son clasificatorias, los chicos saben. El país sabe que ellos se están preparando para conseguir un cupo para los Juegos Mundiales que se realizarán en Alemania, en Berlín, en junio del 2023. Susana es la madre de Alex Vaca, una de las promesas de natación. Afirma que pese a las limitaciones económicas, ha apoyado a su hijo incluso fuera del país. Recalca el esfuerzo de estos valientes guerreros. Esa emoción de mostrar a la gente de que ellos son gentes con muchas ganas de hacer cosas nuevas, con muchas ganas de hacer cosas grandes. Desde el 14 hasta el 18 de octubre, Tungurahua recibirá a estos deportistas que tienen su meta bien definida: no rendirse jamás. Hay violencia en Cañar. Esta mañana fue asesinado y con varios disparos un abogado dentro de su despacho ubicado en el centro histórico del cantón Azogues. La víctima fue identificada como Mario Vicuña, de 40 años, y aparentemente tenía antecedentes penales. Los 2 implicados en el crimen habrían quedado grabados por cámaras de seguridad de la zona y por ahora la policía ejecuta operativos para intentar dar con su paradero. Dispuso la suspensión del proceso penal que se seguía en contra de Jorge Guamán, exprefecto de Cotopaxi, por presunta delincuencia organizada. Sin embargo, deberá aún usar grillete electrónico. Patricio Viera nos explica. En el complejo judicial de La Tacunga se realizó la audiencia de revisión de medidas contra Jorge Guamán, exprefecto de Cotopaxi, para que vuelva a prisión. El recurso lo pidió la Fiscalía General, debido al incumplimiento de las presentaciones periódicas que debía hacer por el caso de presunta delincuencia organizada en el que está acusado. Rosario Freire, presidenta de la Corte de Justicia de La Tacunga, rechazó el pedido y dispuso la suspensión del proceso penal contra Guamán, quien renunció a la prefectura para presentar su candidatura como alcalde. Hay un argumento especial establecido en el artículo 108 del Código de la Democracia que establece precisamente la suspensión del proceso penal desde la inscripción hasta la proclamación de resultados oficiales. Su abogado, Carlos Poveda, indicó que las medidas sustitutivas se mantendrán. Es la utilización de dispositivo electrónico, la presentación periódica y la prohibición de salida del país. Jorge Guamán fue detenido el pasado 28 de julio, junto a otras 9 personas, durante un operativo. ¿Cómo se considera, señor prefecto? Un día después, se le dictaron medidas sustitutivas a él y a Margot T., pero los otros implicados se les dispuso la prisión preventiva por 90 días. Los familiares de los otros sospechosos realizaron un plantón en los exteriores del complejo judicial de La Tacunga tras conocer la decisión de la jueza y presentaron un recurso de revisión de medidas. Algunos temen por la vida de los detenidos por la situación carcelaria en Cotopaxi, donde están recluidos. Que se revea la prisión preventiva y se les dicte medidas sustitutivas. Eso significaría que se les ponga el grillete, que se acerquen a un centro judicial a firmar, a que se presenten y demás situaciones. La jueza y la fiscal que llevan el caso no se pronunciaron. En redes sociales se viralizó un video de estudiantes transportándose en la zona de carga de un bus, y esto ocurrió en Tungurahua, y ante esto las autoridades provinciales se pronunciaron. Las autoridades de Tungurahua se pronunciaron frente al hecho presentado, donde se observa claramente, a través de una cámara de seguridad, como varios estudiantes, para poder movilizarse hasta sus unidades de educación, se transportan en un bus de servicio intercantonal, pero lo hacen ocupando el área designada
para el equipaje. Nosotros estamos muy al tanto de esta situación y lógicamente hemos hablado ya con ANT para que tome las cartas respectivas. Entonces sí, nosotros estamos muy preocupados por el tema y estas prácticas no se pueden hacer. Este suceso se habría presentado en la ruta que cubre esta cooperativa entre el cantón de Pelileo y Patate. Al momento, el conductor de la unidad estaría ya identificado y se encuentra bajo la supervisión de la Agencia Nacional de Tránsito de la provincia de Tungurahua. Y estas sanciones serán, lógicamente, tal vez remover a la unidad del servicio que está prestando o tal vez alguna otra sanción. La gobernación y el nuevo director de la Agencia Nacional de Tránsito en la provincia de Tungurahua mantuvieron una reunión de trabajo donde manifestaron que están a la espera del informe por parte de la cooperativa responsable de este hecho.